Buenas tardes. Gracias por venir al meetup de Avalbit. Generalmente tenemos personas que vienen de Valencia, de la comunidad, hay veces que vienen de Madrid, pero esta persona que tenemos aquí, aparte de ser un científico excepcional, o sea, viene de París, antes ha estado trabajando en UCLA, en Estados Unidos, y en Francia pues está trabajando para el CNI francés, en temas de investigación matemática. Y bueno, la charla que nos va a dar, aunque él sea matemático, es para todos los públicos y va a ser muy interesante. Así que, ante todo, pues presentar a Ricardo. Y muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a vosotros, gracias a Avalbit y a todos los compañeros. La verdad es que es un placer estar en Valencia. Buena tarde. Qué tiempo magnífico tenéis por aquí. Bueno, pues venía a charlar un poco de... Los slides son en inglés, pero voy a charlar en español. Y lo llevo un poco como guía, ¿eh? Entonces, muchas veces lo hago porque a veces en el público hay gente que no habla francés o no habla español o lo que sea, entonces lo tenéis ahí en inglés. Voy a hablar de seguridad y descentralización en las blockchain, porque, bueno, me puedo presentar un poco más. A ver, yo soy matemático, como han dicho. Llevo mucho tiempo soy un viejo bitcoinero del 2011. Y bueno, pues el Bitcoin para mí, sobre todo los primeros años, ha sido un hobby en el que no te aburrías nunca. Y poco a poco, pues ya hace unos años que hago investigación sobre Bitcoin y blockchain. Trabajo con mi colaborador Cyril Grunspan, que, que está en París también. Una de las cosas que hicimos fue pues, un análisis de las probabilidades de doble gasto, que está en el paper de Satoshi. Al final, la última sección es un cálculo de probabilidades, que de hecho, en aquella época, cuando yo leí, mi historia es que leí el paper y como contaba hace un momento, pues yo en aquella época trabajaba en criptografía y me di cuenta que la criptografía estaba bien hecha. Y eso ya me convenció para saber que era un proyecto serio, que alguien que no tiene un proyecto serio no se molesta en hacer la criptografía bien hecha y que es difícil. El caso es que, bueno, a partir de ahí yo pues empecé a estudiarlo, a interesarme más, etcétera, ¿no? Pero una cosa me quedó clara, es que Satoshi no era un matemático. No es un matemático Satoshi. Ni en el grupo de Satoshi, porque lo que pienso es que no era una sola persona, es un grupo de personas. No había matemático puro, porque simplemente esa última sección un matemático no lo hubiese escrito así. Entonces, bueno, si queréis, hacen un cálculo aproximado, hacen un análisis numérico y dan unas probabilidades de doble gasto. Entonces, lo que hicimos con Cyril, que presentaré un poco al final, es hacer el cálculo exacto, donde intervienen funciones especiales. Bueno, no quiero marear a los que no son matemáticos, ni intranquilizarles, no haber fórmulas hasta el final, alguna formulita que no tenéis por qué entender. Bueno, el caso es que una de las cosas que nos preocupan a los matemáticos es clasificar los objetos. Entonces, cuando se habla de blockchain, primero lo que nos hace falta es una buena definición, saber de qué estamos hablando. Y a partir de ahí, pues podemos desarrollar qué propiedades tiene, cuáles son indispensables, cuáles no. Y todo ese análisis, de hecho, es importante porque permite saber cuándo un proyecto tiene sentido. Desgraciadamente hay mucho hype en este tema. Y como decía hace un momento, pues los bancos se han lanzado en proyectos blockchain, tienen todos un departamento blockchain y que yo sepa no hay nada que funcione realmente. Es decir, porque no tienen claro qué quieren hacer con blockchain. Entonces no podían hablar de Bitcoin porque durante años han estado demonizando el Bitcoin. La estrategia ha sido, bueno, pues incorporo la tecnología sin entender que esa tecnología es una tecnología de descentralización. Entonces, es lo primero que quiero contar. Bueno, aquí un poco un planning. Primero quiero dar una definición de lo que entiendo por blockchain, las propiedades, en fin, una serie de cosas que, para un poco, en fin, explicaros cómo yo veo el tema, ¿no?
La definición es muy simple. Para mí una blockchain va a ser una base de datos descentralizada. Y aquí, bueno, pues todos más o menos sabemos lo que es una base de datos. No es una definición estrictamente matemática, pero se puede dar una definición matemática de base de datos. Un fichero donde se escribe con ciertas reglas, hay ciertos campos de información. Pero lo importante realmente es entender lo que significa descentralizado. Descentralización quiere decir que todo el mundo tiene las mismas obligaciones y derechos. No hay un usuario privilegiado, ni hay un propietario, ¿de acuerdo? Y todo el mundo sigue las mismas reglas. Pero no hay policía ni juez. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Entonces, queremos entender esto. Entonces, un ejemplo básico. La primera blockchain es la blockchain de Bitcoin, donde escribimos las transacciones de Bitcoin que la red acepta. ¿De acuerdo? Entonces, cómo lo acepta, cómo se incluyen, forma parte del protocolo Bitcoin. Y lo mágico del asunto es que queremos hacerlo funcionar de forma automática. Es un ente vivo, pero no hay un director, no hay una compañía detrás, ¿de acuerdo? No hay nadie a quien cortar la cabeza. Eso significa descentralización. Descentralización pura y dura es una red donde todos los nodos tienen las mismas propiedades y obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces es un poco abstracto decirlo así. Es un poco curioso. La primera vez que ves cómo funciona Bitcoin, dices, bueno, y yo hago una transacción y tengo que enviarla a todo el mundo. Pues si lo pensáis, de hecho hay un teorema detrás. Si tú quieres tener una moneda descentralizada, puramente descentralizada, quiere decir que todo el mundo tiene el mismo derecho para verificar. Las transacciones hay que verificarlas, porque no puede ser que alguien más gaste más de lo que tiene. Y desde el momento que alguien la verifica, todo el mundo tiene que poder verificarlo. Es la descentralización pura y dura. Por lo tanto, la transacción tiene que ser pública. Entonces, esto pomposamente puedes enunciarlo como un teorema, que lo llamamos teorema de transparencia. En una criptodivisa descentralizada, necesariamente detrás hay una blockchain, que son las transacciones que la red decide que son válidas, ¿de acuerdo? Entonces, esto choca al principio, porque no estamos acostumbrados. Normalmente hacemos transacciones donde hay un banco, hay una entidad detrás, hay un tercero de confianza, ¿de acuerdo? Que decimos. Bien. Entonces quiero insistir mucho en la descentralización porque hay otra noción de blockchain que para mí no es una blockchain de verdad, pero es lo que se llama blockchains privadas o confederadas, ¿de acuerdo? Eso significa que hay toda una graduación entre estar descentralizado completamente y estar totalmente descentralizado. Totalmente centralizado sería un banco que decide qué transacciones valen y cuáles no valen y nadie más. Una sola entidad, una sola persona jurídica en fin, que decide realmente lo que ocurre y qué es válido. Entonces hay que, por supuesto, depositar nuestra confianza cuando está centralizado en esa entidad para estar seguros que no nos engañan, que no hacen trampa con las cuentas. Entonces, normalmente es el interés de una entidad en no trampear las cuentas porque de otra manera se perdería la confianza y nadie lo utilizaría. Pero bueno, históricamente una de las motivaciones de Bitcoin es que los bancos centrales muchas veces no han respetado esa confianza. Los economistas tienen argumentos para decir que un aumento de la masa monetaria en épocas de crisis puede ser bueno y realmente permite relanzar la economía. Lo que no está claro es que ese precio, ese dinero traído del futuro, no haya que pagarlo más adelante con creces e intereses, ¿no? Bueno, hay diferentes escuelas, pero en general la escuela de economistas justifica todo lo que se llama el quantitative easing, los préstamos del Banco Central Europeo a bancos, etc. Producir dinero de la nada. La riqueza por sí no puede producirse de la nada. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Es que si esa masa monetaria fluye en la economía, acaba fluyendo en la economía, pues tenemos una inflación enorme.
Es decir, lo hemos vivido en de años y hay ejemplos históricos dramáticos, ¿no? Todos habéis visto los billetes estos de Zimbabue, de muchos trillones de dólares zimbabuanos, porque te dedicas a imprimir, al final el dinero no vale nada. El dinero es papel. Un billete de 5 euros, de 20 euros, no hay ninguna diferencia con un billete de Monopoly, salvo que hay un banco central detrás, hay una confianza. Entonces, esa confianza y esa entidad funciona correctamente, no hay ningún problema. El problema es que puede ocurrir que no lo haga, ¿no? Entonces, por eso, un poco, la motivación de Bitcoin es decir, bueno, no tengo por qué fiarme de nadie, realmente de nadie en la red, toda la gente que está en la red, pues no tengo por qué hacerles, pero tampoco tengo que fiarme de ninguna entidad. Entonces, el protocolo está diseñado de esa manera. Bien, si tenemos un grupo de entidades que se tienen confianza entre ellos, pueden decidir crear su blockchain, ¿de acuerdo?, privada, digamos, donde solamente ellos están ahí. Bien, esto es lo que llaman, era el proyecto que tenían los bancos hace unos años, de hacer una blockchain privada. De esa manera también hay un derecho de acceso a la red. No accede quien quiere, sino quien decide, esa confederación. Bueno, la estructura es muy diferente de lo que yo llamo una blockchain pública o blockchain, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, simplemente quería decir que eso es más próximo a lo que es una base de datos compartida que una blockchain. Porque realmente ya presupone que hay una confianza entre los agentes que participan. Lo cual es radicalmente diferente de lo que se supone en la blockchain de Bitcoin. La red de Bitcoin no confiamos en nadie, solo confiamos en las matemáticas. Las matemáticas del protocolo es lo que nos da confianza en la moneda. Es lo mismo que con el oro. En el oro es la confianza en la física, el hecho que el oro es un material infalsificable de la tabla periódica, ¿de acuerdo?, que ha permitido que el oro haya sido durante muchos miles de años dinero, y solamente ha desaparecido recientemente, ¿de acuerdo?, en el siglo XX. Bien, las propiedades es que primero tiene que ser una red abierta, así que hablamos de blockchain descentralizada, y nadie tiene que pedir permiso para participar, ¿de acuerdo? Simplemente respetar las reglas. Bueno, entonces precisamente lo que no queremos es una autoridad que decida quién puede escribir o no. También una de las razones de Bitcoin es que nadie pueda parar mis transacciones. Si yo quiero pagar a alguien, no puede haber un tercero, sea una persona, sea un gobierno, sea una compañía, que impide mi pago. Y una de las primeras aplicaciones de Bitcoin, os recuerdo, que fue financiar a Wikileaks. Cuando Wikileaks empezó a soltar la información sobre, en fin, el gobierno americano, de repente los bancos, Visa, etcétera, le cortó las cuentas, bloqueó las cuentas de Wikileaks. ¿De acuerdo? De forma completamente ilegal. ¿Cómo? Sí, Coinbase, lo que te digo, bueno, si hay una empresa detrás, quiere decir, al final, si un gobierno potente como Estados Unidos les pide que cierren la cuenta de fulanito, te la cierran, ¿de acuerdo? Bueno, pues la idea de Bitcoin es que nadie puede hacer eso, ni siquiera el gobierno americano. Con todas sus bombas atómicas y sus portaaviones no van a poder parar una transacción que yo haga, ¿de acuerdo? Esa es la idea fundamental que hay detrás de Bitcoin. Y bueno, que yo personalmente lo que le doy valor, a ver, que puede haber proyectos muy interesantes en que nos expongamos a que nos puedan censurar, cerrar, bloquear las cuentas, ¿de acuerdo? Porque no está descentralizado. Es muy fácil de entender, si detrás hay una fundación, hay una empresa, pues está claro que esa empresa o esa fundación, por mucho que se vaya a paraísos fiscales, o a menos que sus miembros sean completamente prófugos y vivan en el Polo Norte, pues los gobiernos tienen medios para presionarles para que actúen como, que es el caso, por ejemplo, de financiación de Wikileaks. Entonces, claro, los gobiernos pueden intentar justificar ese intervencionismo diciendo que pueden controlar de esa manera la financiación terrorista, etcétera, etcétera. Pueden dar muy buenas razones, pero por supuesto todos tenemos muy buenas razones también
para preservar nuestra libertad de hacer transacciones y negociar y hacer pagos a quien queramos, ¿de acuerdo? Sin tener que depender de una entidad privada como puede ser un banco. Bien, entonces lo que hay que entender también es que esta blockchain se rige por reglas automáticas, ¿de acuerdo? ¿Por qué reglas automáticas? Porque si hace falta que opere manualmente, ahí ya estamos a la voluntad de esa persona, que un momento si quiere sabotear la red podría, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser todo automático. Entonces, bueno, es un problema porque hacer cosas simples de forma automática es fácil. Hacer cosas más complicadas de forma automática es más problemático, ¿no? Hay que entender que si realmente esas reglas no fuesen automáticas, la descentralización no existiría, porque podríamos atacar el sistema desde ahí. Los sistemas, bueno, aquí voy a hablar un poco de antifragilidad, porque, bueno, Nassim Taleb es un buen amigo que se resiste a hablar de Bitcoin, pero en el fondo Bitcoin es un buen ejemplo de sistema antifrágil. Un sistema antifrágil es un sistema que ante cataclismos reacciona bien. Entonces, un sistema centralizado en el fondo es muy vulnerable. Si vosotros queréis invadir un país, lo primero que intentáis invadir es la capital, ¿de acuerdo? Es el centro neurálgico. Los países tradicionalmente están centralizados. En fin, los alemanes lo que les interesaba era conquistar París. En la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, la gran batalla se libró en torno a Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, los sistemas centralizados tienen un punto débil que es el centro de autoridad y de decisión. Los sistemas antifrágiles son resistentes porque si tenemos una red homogénea podéis atacar ciertos nodos, prohibir los nodos en un país, pero sigue funcionando. Y lo hemos visto recientemente, había los huracanes en Florida, pues hicieron que se cayesen todos los nodos Bitcoin que había en Florida, pues la red seguía funcionando, ¿de acuerdo? China puede decidir prohibir Bitcoin, bueno, y a lo mejor hasta consigue meter miedo a la gente para que no pueda tener nodos en China, ¿vale? Pero va a seguir funcionando y la gente va a poder seguir operando, porque ahora mismo tú puedes enviar una transacción, no te hace falta ni internet, puedes enviarla vía satélite, ¿de acuerdo? Así que, digamos que resiste de forma muy positiva a eventos catastróficos, ¿no? Lo que decía, que este tipo de blockchains privadas o confederadas sí que son frágiles en el fondo, porque si dependen de un grupo de bancos, imaginemos que el proyecto que tenían en RC30 de hacer una blockchain de 30 bancos hubiese funcionado. Bueno, ahí todos los bancos no son iguales, los hay más grandes, más pequeños, y está claro que si un par de bancos se alían, o un gobierno les retuerce el brazo, pueden hacer lo que quieran, ¿de acuerdo? Entonces, típicamente, bancos que tendrían intereses en Estados Unidos, pues estarían a la merced de una decisión del gobierno americano de bloquear esa red o controlarla de cierta manera. Bien, ¿qué es lo que está en la base? A ver, yo como matemático veo las cosas a mi manera, ¿no? Entonces voy a intentar transmitiros un poco la parte fundamental que veo en lo que es la tecnología blockchain y en particular en Bitcoin. Lo que hay detrás es una idea matemática tremenda. Es decir, realmente detrás de Bitcoin hay un núcleo que es resolver un problema, que es el siguiente. Bueno, en esta sala os conocéis muchos entre vosotros, pero imaginemos que tuviese una sala más grande donde pues, estamos unos cuantos cientos de personas que la mayoría no nos conocemos, ¿no? Bueno, puedo suponer que la mayoría somos honestos. Entonces, si os digo que 2 más 2 es 4, pues la mayoría no me van a contradecir. A lo mejor alguien sí, porque si 2 más 2 fuese 5, a lo mejor con eso puede ganar un dinerillo. Hay que ver que, en fin, hay que prever todos los casos, ¿no? Que realmente la honestidad
se valora con el precio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay alguien que puede estar tentado de hacer una trampilla en las cuentas de las transacciones y con eso puede ganar dinero, ¿no? Pero está claro que la mayoría van a decir que lo que es correcto y lo que no es correcto. El problema es cómo decido de forma automática, con reglas fijas, cuál es la verdad. Si 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 5. ¿De acuerdo? Entonces, esto, de hecho, lo que da es la solución al problema de los generales vicentinos, cómo llegar a un consenso honesto, sabiendo que una mayoría es honesta y además de forma automática. Bien, entonces, ¿por qué se llama el problema de los generales bizantinos? Porque es un problema que existió, bueno, que es un problema clásico en la red, en la teoría de redes de ordenadores. En aquella época la gente que estudiaba, estoy hablando de los años 70, 80, estudiaba las redes de ordenadores y un problema que se planteaban es qué pasa si algún ordenador no funciona bien o algún ordenador está hackeado. Entonces, ¿cómo evitar que se toda la red? Es importante. Entonces, el problema tal que lo explicaron Lamport y sus colaboradores es el siguiente. Imaginemos que tenemos una ciudad asediada por generales bizantinos que la rodean. Entonces, hay un cierto número de generales distribuidos a lo largo de los diferentes puntos cardinales y tienen que ponerse de acuerdo en un momento en el futuro para atacar simultáneamente. Si no atacan simultáneamente, no es una buena estrategia militar. Bien, problema. No saben si todos los generales son honestos, puede haber traidores entre ellos. No saben si los mensajeros son honestos, puede haber traidores que modifican los mensajes. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿De acuerdo? Sabiendo que una mayoría de ellos son honestos para decidir un momento de ataque. Ese es el problema de los generales bizantinos. Y lo que ocurre en Bitcoin es parecido, aunque no es lo mismo. Es más complicado. Lo que ocurre en Bitcoin es que nos tenemos que poner de acuerdo sobre las transacciones. La red, todos los nodos, y cualquiera puede ser un nodo. Os basta descargar el software de Bitcoin, ¿de acuerdo? Para vuestro ordenador, lo primero que hace es conectar a otros nodos e intercambiar transacciones, poner al día la blockchain, etc. Entonces, es más complicado. Esto lo llamo el problema de los generales bizantinos de Nakamoto, en que el número de generales no está fijo. Entonces podéis entender que es mucho más complicado. Ahí cualquiera puede ser general. Joder, muy jodido, ¿eh? Porque además yo puedo crear un montón de falsos generales y ya se va a tomar por culo el hecho de que la mayoría sea honesta. Entonces eso se llama un ataque civil. Puedo crear falsas identidades. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Entonces, precisamente para evitar el ataque civil, el arma fundamental es tener una prueba de trabajo. Es lo que realmente, si hay descentralización, tú no puedes, claro, si no hay descentralización y hay un derecho de entrada y deciden quién puede estar y quién no, ¿de acuerdo? Entonces, es diferente. Yo solamente acepto en la red a quien conozco, pero entonces ya no está descentralizado. Pero si realmente no hay nadie que decida el derecho de entrada, todo el mundo puede entrar. Ahora, para decidir, va a tener que pagar un precio en energía. Eso, si sabéis, los que sabéis cómo funciona Bitcoin, ya sabéis de qué va el tema. Los que no sabéis, ahora hablaré un poco más en detalle de ello. Bien, entonces, el problema de Nakamoto, de los generales bizantinos, es un problema en que el número de generales no está fijo. Y lo que llamo un consenso, un protocolo de consenso descentralizado, es una solución a este problema. Y es lo que da Bitcoin. No da una solución 100% segura. Da una solución cuya, en fin, ¿cómo decirlo? Da una solución con una cierta probabilidad. Y esa probabilidad aumenta conforme vamos validando transacciones. Esto lo que se llama es confirmar las transacciones. ¿De acuerdo? Bueno, detrás hay todo un aparato matemático para hacer esto posible. Los que sabéis cómo funciona Bitcoin sabéis cómo es. Entonces me quiero concentrar en el tema de la energía. ¿Por qué hace falta energía? Entonces ya he dado una pista, ¿no? Queremos evitar ataques civiles.
Entonces, bueno, esto aquí simplemente os digo que el protocolo de Bitcoin resuelve este problema, que es más general que el problema clásico de los informáticos. Y la única solución que conocemos a este problema implica una prueba de trabajo, un gasto de energía. Por una parte, para evitar los ataques civil, de crear falsas identidades, falsos nodos, pero es más que eso. Es que, bueno, hoy en día, entonces hablo como físico y matemático. También soy físico, pero una licenciatura de física teórica, pero nunca he hecho investigación en física, salvo un paper que es una fricada, que podéis encontrar en la página web, que es Blockchain Time and Heisenberg Uncertainty Principles. Los que sean físicos, es tiempo blockchain y principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya os lo contaré tomando unas birras, que es mejor estar un poco colocado. ¿Perdón? Pues hablamos luego, porque... Pero sí, sí. Es que, bueno, yo estudié matemáticas en Francia, y como no estaba seguro de estudiar matemática o física, pues me inscribí en física en Barcelona. Hice la carrera de física teórica, pero bueno, pasando los exámenes. Y luego mi primer tema de investigación fueron los sistemas dinámicos, que es un tema próximo a la física. ¿De acuerdo? Aunque el trabajo en que hice la tesis es lo que se llama pequeños denominadores, que estudia las inestabilidades en mecánica hamiltoniana. Entonces, bueno, es un tema que está entre matemáticas y física. Bueno, siempre me ha interesado mucho la física, y también por eso realmente es muy curioso que tenemos esta propiedad, que no se conoce una solución del problema de Nakamoto de los generales bizantinos sin quemar energía. Entonces, ¿es esto necesario? Entonces, lo formulo como conjetura, pero bueno, para un físico sería un teorema. Lo formulo como conjetura porque para dar un teorema en el sentido matemático hay que formalizar todos estos objetos y bueno, pues hacer una demostración. El mayor problema es formalizar todos estos objetos, que se puede hacer. De hecho, que yo sepa, no está publicado. Pero bueno, el caso es que no hay solución al problema de Nakamoto de los generales bizantinos sin aporte de energía. Y os puedo explicar la razón, en fin, o la demostración física para un físico, que es la siguiente. Ya me corregirán si no están de acuerdo, pero a ver, pensemos en la red de Bitcoin. Es un sistema donde circula información, que son las transacciones, y sobre todo se ordena cronológicamente la información. Validamos bloques de transacciones cada 10 minutos. Bueno, el orden de las transacciones en cada bloque no es muy relevante, pero sabemos cuándo una transacción ha sido confirmada por primera vez en qué bloque. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ordenando información. Entonces, un sistema aislado que ordena la información de forma propia no existe. El segundo principio de la termodinámica dice que si tú aíslas un sistema, el sistema evoluciona hacia el desorden. Si yo introduzco un terrón de azúcar en mi café, pues se diluye, ¿de acuerdo? Seguro que nunca habéis visto un café con azúcar donde se forma un terrón. Bueno, pues ese es el contenido del segundo principio de la termodinámica. Un sistema aislado, realmente el desorden aumenta. Pero bueno, sabemos que hay sistemas donde el desorden no aumenta. A ver, nosotros somos un ejemplo. Un organismo vivo es un organismo muy complejo donde de forma bioquímica se han organizado las moléculas de forma no trivial. Lo que ocurre es que lo que dice la física, es que solo es posible con un aporte externo de energía. Entonces, de la misma manera, si yo quiero separar el azúcar del café, voy a tener que evaporar el café, voy a tener que hacer algún procedimiento químico que hace que aporte energía. De otra manera, contradice los principios básicos de la física. Pues esta es la razón de fondo por la cual realmente hace falta un aporte de energía para un sistema completamente descentralizado. ¿Tienes una pregunta? Sí, por cierto, si tenéis preguntas, interrumpidme. Esto es un poco como estás hablando de las... ¿Y? Como una nevera. La entropía crece
Entonces, sí, son los principios clásicos de termodinámica, la entropía crece, entonces lo pasa, formular correctamente la entropía matemáticamente, pues en sistemas dinámicos se hace, hay una noción de entropía, de cantidad de información, etcétera, y entonces hay que aplicarlo a ese tipo de sistemas, formalizarlo correctamente y ver que, bueno, también en sistemas dinámicos es muy importante. Tenéis sistemas que se llaman caóticos, donde pues, se puede calcular la entropía de un sistema dinámico y te mide en cierta manera lo caótico que es. Entonces, los sistemas dinámicos, para los que no sepan qué es, por ejemplo, sabéis que las previsiones meteorológicas no se pueden hacer a muy largo plazo. Entonces, ¿por qué? Porque las ecuaciones de la meteorología no se pueden resolver de forma exacta a muy largo plazo. El más pequeño error es el efecto mariposa. El más pequeño error va a originar un huracán dentro de un mes en las antípodas. Eso es cierto. Es decir, las ecuaciones son inestables. Entonces, los sistemas que se mide, esa inestabilidad se mide por la entropía del sistema. Hay sistemas que son más estables y otros que no. Son más caóticos y otros que no, ¿de acuerdo? Entonces una persona Sí. es un poco, digamos, no caótico, pero para crear una persona generas caos alrededor. Porque Bueno, tiene que haber un aporte de energía. Tiene que haber un sol que aporte energía para que ahí se puedan hacer reacciones químicas que organicen. Es realmente un aporte de energía, más bien. Pero claro, cuando consideras el sistema solar aislado del resto, si realmente una energía, está claro que la energía que aporta el Sol la está perdiendo el Sol de sus reacciones termonucleares, ¿vale? Entonces masa es igual a energía, energía es igual a masa hacia el cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces ahí la masa del Sol disminuye porque está irradiando energía, ¿de acuerdo? Entonces en efecto ahí se crea un desorden que nos beneficia porque permite crear un orden que crea la vida en la Tierra, ¿de acuerdo? Explicado así de forma un poco simplista, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, la entropía es mayor. La entropía mide el desorden, ¿de acuerdo? Eh, ¿Perdón? No lo equilibra. Sí, Yo estudié un poco la entropía a nivel personal, que con un ejemplo muy simple. Tienes un cubo con agua fría, sí. metes una jarra con agua caliente, ¿O metes azúcar? Bien. Sí, es lo mismo. con la misma Sí, jerga de agua, sí, agua caliente, agua fría. sí, Entrópicamente tenderá a buscar el equilibrio sí, y a buscar el punto correcto. de que no todo se convierta en agua fría y en agua caliente, sino que buscará un Claro, las moléculas se mezclan, la energía cinética de las moléculas se transmite de unas a otras. Ujú. digamos, un equilibrio entrópico, ¿no? Bueno, dentro de todo lo que es la mecánica estadística, que se llama, que es, digamos, la segunda fase de la termodinámica, es los estudios de los comportamientos moleculares, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente, es donde se interpreta la temperatura como una media de la energía cinética de las moléculas, y ahí dentro hay teoremas, que es el teorema ergódico, que luego pues, se ha demostrado matemáticamente en sistemas dinámicos, el teorema ergódico de Birkhoff, que te viene a decir que si yo miro la media de las energías cinéticas de las moléculas, ¿de acuerdo? Pues es exactamente lo mismo que si sigo una molécula y calculo su media temporal de energía cinética, ¿de acuerdo? Y eso, por supuesto, lleva a, pues en el caso de la temperatura, a regímenes estables. Entonces tú puedes ver eso como más ordenado, pero en realidad lo más ordenado es que todas las moléculas estén quietas, ¿vale? Entonces, quiere decir, sí, pero quiere decir que, a ver, todos estos términos hay que formalizarlos de forma muy precisa. Entonces, yo también por eso no es fácil. Es decir, en cada problema, de forma específica, cuando queremos demostrar teoremas matemáticos, pues hay que formular exactamente hay problemas clásicos en física, como los modelos de spines, el modelo de Ising, de spines, etcétera, que bueno, pues son modelos muy simples donde se puede calcular todo, ¿no? Entonces, cuando tienes sistemas más complejos, es bastante más jodido, hablando mal. Es decir, bueno, entonces, Bitcoin en sí es un sistema complejo, porque hay un flujo de información, en fin, hay un intercambio de información, hay creación de información por los nodos, bueno, pero la idea que está detrás está clara, ¿de acuerdo? A eso me refiero. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas sobre el tema? Sí. La última frase. Sí. Tener un sistema aislado con una entropía. La última frase. Sí, bueno, que decrezca o que se mantenga constante. Cuando yo ordeno las transacciones, la entropía decrece. Estoy creando orden.
Exactamente. Eso es Entonces, imposible. entonces, lo que estoy diciendo, que no puede haber un sistema aislado, descentralizado, Sí, sí. pero aislado de manera que automáticamente haga decrecer la entropía. Ahora que tengo el micrófono, tengo la otra pregunta. Lo Sí. tengo desde el principio. Sí. Y es... Es- sí. Yo no sé nada de informática, soy usuario, Sí. pero tengo desde el principio, desde mi primer contacto con el Bitcoin, las criptomonedas, tengo siempre una duda, ¿no? Y es las redes distribuidas y lo que son las redes descentralizadas. Ujú. Entonces, por ejemplo, Banco Bilbao podría tener una red distribuida con una Bueno. descentralización. Sí. Y lo que me asombra es que tú no mencionas en ningún momento el tema de las redes distribuidas y lo focalizas todo en la descentralización. Pero es que redes distribuidas de las que me hablas, no hace falta el paper de Nakamoto para eso. Pues haberlo creado hace muchos años. Es decir, una base de datos distribuida entre gente que tiene confianza entre ellos, la tecnología existía. Incluso el tema de securización criptográfico es viejo de 40 años. Entonces que ahora el banco me venga, la releche, hemos descubierto el blockchain y vamos a hacer esto. Sí. Digo, bueno, a lo mejor impresiona a la gente, pero yo digo, ven, estás tomando el pelo. Digo, bueno, si quieres hacer marketing me parece muy bien, Sí. genial, perfecto. Pero, en fin, Sí. no nos tomes por gilipollas a la gente que sabemos de qué va el tema, ¿no? Sí. Entonces, y el tema va de que, bueno, pues es una tecnología que se le está comiendo el negocio. Sí. Hablemos claro. Aquí, Sí. en cuanto funcione la Lightning Network, que la gente pueda hacer pagos gratuitos prácticamente de forma instantánea, pues las tarjetas de crédito, etcétera, 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 queda completamente obsoleto. Entonces aquí hay un juego Sí, pero fíjate, un poco complicado. José Felipe Sí. me ha taladrado literalmente el seso con la era de los blockchain, Sí, porque siempre he dicho que no hay blockchain sí. si no hay token. Entonces, Sí, una red distribuida eso es cierto. sería... Ahora voy a hablar de ello. Vale, pues no te quiero interrumpir. No, voy a hablar de ello precisamente. en No la sé si había guerra. otra pregunta por ahí. A ver si respondo. Hay una pregunta. Sí. Sí, Sí, bueno. sí, Entiendo lo que es para reducir la entropía se necesita energía, sí. pero ¿es realmente equivalente la cantidad? Porque No, es sabemos que es una muy buena pregunta. La cuestión es cuánta energía, que a lo mejor Exacto. estamos gastando más de la cuenta. Y por cierto, eso también es cierto, que saber el mínimo de energía, bueno, eso está relacionado con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Os lo cuento más tarde. No es que me voy a otro tema, precisamente, bueno, es muy interesante, pero es que, saber cuánta energía, de hecho, a ver, el hecho de que no podamos falsificar la blockchain depende de que los bloques se encadenan con una prueba de trabajo que es una prueba computacionalmente compleja. Necesita quemar energía y hay una noción de complejidad de Kolmogorov. Bueno, no voy a definir lo que es la complejidad de Kolmogorov, pero digamos que... Y luego hay otra noción que es un poco más sutil, que es la profundidad de Bennett. Entonces, la blockchain en sí tiene una profundidad de Bennett importante y eso significa que no se puede reproducir de forma barata. Realmente, si yo quiero falsificar la blockchain y toda la prueba de trabajo que hay detrás, voy a necesitar gastar energía, suponiendo, cuidado, suponiendo que los algoritmos criptográficos que utilizamos tienen las propiedades que suponemos, lo cual no está demostrado matemáticamente, pero está demostrado, digamos, empíricamente. Pero ¿cuánta energía hace falta? ¿Cuál es el mínimo de energía que hace falta? Es una pregunta muy interesante. Es un tema de investigación que yo creo que merece la pena profundizar, pero... Bueno, es que es difícil. Joder, es que... No, te podría... Si coges el artículo ese que he mencionado, te da un mínimo. Entonces, lo equivalente de la energía que hay en la actual blockchain igual es la energía equivalente a la masa de 2 electrones. Pero, quiero decir, pero bueno, mc al cuadrado, no, es poco, pero, bueno, es poco, pero es. No, es que claro,
pero es un estricto mínimo, que no es cierto. A ver, suponiendo que pudiésemos hacer los cálculos sin ninguna pérdida de energía, sin ningún roce, sin, bueno, algo completamente idealizado. De forma realista, la energía que es necesaria, la energía mínima que es necesaria es un problema difícil de decidir. Pero bueno, tecnológicamente está claro, depende de la tecnología que tengas. Entonces, si no tienes... Probablemente estamos usando muchísimo más energía que... Bueno, lo que es sería- que la cantidad de energía también, fíjate, luego hay todo un ecosistema de que si tú aumentas la tecnología, creas ASICs, creas super ASICs para minar bitcoins, pues te da igual porque vas a tener competencia igual. Entonces, aunque tú mejores la performance, lo único que haces es aumentar el hash rate, pero el consumo de energía no va a disminuir porque va a haber una competición. Hay Además, se una hace balanza una entre el consumo de energía y la adaptación cotización. para que siempre dure 10 minutos, ¿no? En cada bloque. Sí, es cada 10 bloque. minutos, pero si tú puedes minar bitcoins, puedes hacer el algoritmo de hash muy rápido o de forma energéticamente un poco costosa. Si eres el único en saberlo, pues genial. Como el que compró las pizzas, que fue el primero que minó con GPAs, ¿de acuerdo? Pero claro, enseguida se sabe, otros también lo aplican, ¿y qué ocurre? Entonces hay una competición. ¿Perdón? Sí, entonces hay una competición, la dificultad sube, y entonces con lo que tú minabas bitcoins antes, pues ya no minas casi. ¿De acuerdo? Entonces el consumo, y eso ocurre porque económicamente está incentivado. Si los bitcoins que produces tienen un precio que te compensan comprar más ASICs, comprar más hardware y gastar más en energía, pues eso, el optimizar el algoritmo de minado no te limita el consumo de energía. Al final estamos mapeando computación a dinero, o sea, digamos, prueba de trabajo a dinero, porque digamos, Sí. lo que necesito es comprar máquinas. Cada vez las máquinas son más potentes y digamos el ratio, digamos, energía, hash, pues va aumentando. Sí. Y con menos energía Bueno. tengo más hash. Sí. Y al final estamos diciendo en el tema de la entropía que necesito meter energía para no crear caos. Aquí es un poco lo mismo, pero por ejemplo, si en vez de utilizar energía pagáramos en vez de minar ¿Pagar a quién? a la red, ¿Cómo? bueno, ya se vería, se podría. Al Banco Central, lo que haces. Lo que haces cuando... los euros y los dólares. Bien. Has descubierto los bancos centrales cómo funcionan. No, precisamente, déjame continuar porque precisamente voy a hablar de por qué hace falta un token o una criptomoneda. Bien, entonces bueno, sobre todo os estoy dando unas ideas que pueden ser muy útiles cuando leéis un white paper de una ICO que es completamente futurista y os da la impresión de leer ciencia ficción y tal. Entonces, que para el común de los mortales cuesta un poco evaluar de qué va esto, ¿no? Entonces es fantástico porque lo escriben de una manera que resuelven pues el problema de Nakamoto, los generales bizantinos, más el otro, sin gastar energía, sin nada. La hostia, vaya. Pero hay cosas que no son ciertas. Entonces, que bueno, que eso no quiere decir que a lo mejor tienen un super equipo de marketing y vais a meter 2 duros y vais a multiplicar por 1000. Eso se trata de especular, es otro tema, que también me gusta a mí, pero digamos que es otro tema. Ya especulas porque lo que tienes que evaluar no es técnicamente lo que vale eso, sino cómo lo van a vender, ¿no? Entonces, bueno, es así la especulación. Es decir, tú vas a comprar para soltarlo en el momento adecuado. Bueno, que puede salir bien o mal, pero te arriesgas. Bueno, es lícito, ¿de acuerdo? Es el mercado libre, cada cual hace lo que quiere, ¿no? Pero aquí, como científico, pues yo me baso un poco en lo que hay detrás y cómo lo puedo evaluar científicamente. Entonces, una cosa importante es que por primera vez en la historia tenemos en Internet un reloj infalsificable. Y antes no era posible. De hecho, si hubiésemos tenido un reloj descentralizado, infalsificable, no hacía falta todo el protocolo de Bitcoin. Al final, todo el problema de resolver el problema de los generales bizantinos, etcétera, es evitar una trampa muy simple. Y es que yo haga un doble gasto. Que yo pague algo y al mismo tiempo con esos Bitcoins me pague a mí mismo. ¿De acuerdo? E invalide esa transacción. Entonces, ¿cómo se evita eso? Todo el protocolo está montado para eso. Pero si tenemos un timestamp securizado y no manipulable, ese problema no existe, porque yo en el momento que hago una transacción la firmo incluyendo el timestamp.
Y si hago una segunda transacción, pues va a tener un timestamp diferente. O si es el mismo, la red no tiene más que rechazar las dos transacciones. Pero si yo tengo timestamps, entonces la red lo único que tiene que hacer es coger la transacción con el primer timestamp y rechazar la otra. Problema. Dice, bueno, pues entonces ya está. Nos conectamos al reloj atómico de la NASA y eso lo utilizamos como referencia. Salvo cuando el tío que está en la NASA decide comprar un cohete, ¿de acuerdo? Y hacerse un doble gasto. Nos tenemos que fiar de él, ¿de acuerdo? No, no existe. No existe, no existía antes. Entonces, una consecuencia del protocolo de Bitcoin es que a posteriori tenemos un reloj infalsificable que consiste en contar los bloques. Ahora puedo mirar cuál es el último bloque validado, pues es lo que llamo tiempo blockchain. Entonces no es un reloj muy preciso, ¿eh? No lo voy a utilizar para medir, en fin, los 100 metros lisos, porque tiene una precisión de 10 minutos, más o menos en media cada 10 minutos se valida un bloque. Entonces hay que ser conscientes que es un reloj que sirve, por ejemplo, si yo quiero pues decidir que dentro de un año voy a ejecutar un smart contract, una transacción, etc. No me importa que sea 10 minutos antes o 10 minutos después. Se puede modificar el protocolo para que cada 5 segundos haya un bloque y sea más o menos fiable. Hay una incertidumbre de tiempo, porque sabemos el tiempo que es, pero los bloques validados pueden ser huérfanos en un momento dado. Entonces, tenemos una incertidumbre de tiempo, delta T, que es del orden de 10 minutos. Sí, hace poco leí yo un artículo que decía eso, que lo importante de la prueba de trabajo Sí. de Bitcoin es un reloj. Sí, Es un reloj. correcto. Eso es algo fascinante porque creas un tiempo propio, el sistema crea un tiempo propio. Y bueno, ya que estamos en ello, ya que os he explicado lo que es el delta T, que son 10 minutos, os puedo explicar lo que es el delta E, que es la incertidumbre de energía. La energía es la energía que hemos metido en construir la blockchain. ¿Y qué energía tiene esa blockchain? Pues, puesto que el último bloque, los últimos bloques, estamos trabajando en ello o pueden invalidarse, esencialmente el delta E es la energía que cuesta validar un bloque. Bueno, pues si tenéis eso, multiplicáis delta T por delta E y os dais cuenta que eso es algo que existe en mecánica cuántica, que os dice que no podéis medir al mismo tiempo el tiempo y la energía, o la posición y el impulso, o la velocidad. ¿De acuerdo? Es un principio de mecánica cuántica. Entonces, curiosamente, cuando tomáis como definición de tiempo el tiempo blockchain, automáticamente tenéis como corolario el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo cual, bueno, a mí es una observación que me gustó porque, bueno, pues, es una observación muy simple. Hacéis el calculito, hay que hacer un calculito con el hash rate, es muy simple de hacer. Y nada, digo, bueno, no pretendía publicarlo porque, en fin, es una tontería, una observación. Así que lo envié a Archive, que es lo que hacemos los matemáticos, enviamos las cosas a Archive, y lo envié a la sección de mecánica cuántica. Entonces va el tío y me censura el artículo. Digo, coño, no había pasado nunca. Tengo un montón de artículos ahí de matemáticas y este tío me tiene el artículo bloqueado. Le pregunto, me responde que el artículo es muy especulativo. Entonces, coño, voy a mirar y ese señor publica en computación cuántica. Y lees el abstract de su último artículo, dice, we describe nearly future experiments. Bueno, para que os pongáis en posición, bueno, en fin, la computación cuántica es algo de... Es una gran fuente de financiación de los físicos que son muy buenos para obtener financiación. Bueno, no. A ver, computación cuántica es algo. Bueno, eso, bien. Si queréis, no, pero la computación cuántica, hace 30 años que hablan de ello, del ordenador cuántico, y bueno, en fin, yo os digo claramente que no creo que exista en nuestra... Bueno, sí, luego hay, bueno, no, pero es interesante, teóricamente es interesante. Tú miras qué algoritmos son resistentes a la computación cuántica. Entonces, la computación cuántica se basa en el principio, tú tienes un algoritmo que quieres ejecutar y tú tienes un sistema físico. En principio, la mecánica cuántica, cuando haces una medición, es como una proyección, te da un estado, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que en tiempo cero tú puedes obtener el resultado de ese algoritmo si tienes el sistema físico configurado para que te lo resuelva. Entonces, bueno, pues hacen sistemas con varios qubits, un qubit es análogo a un bit, pero cuántico. Bueno, el caso es que, yo creo que no hay nada más especulativo en física que la computación cuántica.
No, no. Sí. Sí, luego con las cervezas no. Pero bueno, solamente decir que me censuraron el artículo. Digo, bueno, pero nada. Digo, bueno, no pasa nada, lo meto en HAL, que es el servidor de preprints francés, y ya está. Y bueno, y ahora precisamente a los informáticos les ha gustado mucho el artículo y me han invitado a dar una charla sobre él en Computing 2018 en Londres en julio. Pero bueno, que, en fin, que las comunidades científicas son muy cerradas a veces. Sobre todo cuando empiezas a hablar de temas como blockchain, Bitcoin, etcétera, donde la gente no sabe si estás haciendo ciencia o no. Bien, en todo caso, es muy importante. Creas una flecha del tiempo. Realmente tienes un sistema que te crea un reloj que es infalsificable, ¿eh? Y eso es una consecuencia realmente de estar quemando energía, si no sería posible. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Por qué no es posible si no es con prueba de trabajo? Porque para mí la prueba de trabajo va en contra Ujú. primero del sentido común, del sentido de lo que es propiamente la informática. La informática consiste con un ordenador en hacer cálculos o la misma cálculo cada vez más rápido. Es decir, si la prueba de trabajo gastas X para conseguir un Bitcoin y 10 años después tienes que gastar 10X para conseguir el mismo Bitcoin, No es el mismo. 10 años más tarde vale mucho más. Pregúntale al que se lo gastó en las pizzas. No, no lo digo yo es lo que observo. Perdona. No es el mismo Bitcoin. el activo es el mismo. Es decir, si yo para crecer una vaca... Sí, mira. ¿Conoces un poco de numismática? ¿Sabes la colección de monedas? ¿Verdad? Pues tú ahora coges las monedas de euro, no valen nada, ¿verdad? Valen 1 euro. Nadie te va a pagar 2 euros por tu moneda de euro, ¿verdad? Pues a lo mejor dentro de 1000 años... Sí. Pues me estás diciendo eso, que 10 años más tarde vale lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero es que... Sí, pero a ver, hay que darse cuenta que la prueba de trabajo... No, pero el origen de la confusión es que no es como estar minando oro, ¿de acuerdo? Que tú empleas una energía en la maquinaria para extraer ese oro. Lo que estás haciendo es gastar esa energía para que nadie haga trampa. Si no me equivoco, Y- el y- próximo white paper de esta corriente lleva lo de la ley de Moore, de ella especulaba y Sí, decía que se iba a hacer entonces, un cálculo. bueno, de hecho, pues lo que ocurre es que bueno, uno de los problemas es el crecimiento de la blockchain. Entonces, en eso Nakamoto dijo, bueno, pues tiene un crecimiento que es compatible con la ley de Moore, el crecimiento de la capacidad de almacenamiento de los discos duros, pero luego también es un poco parecido para la energía. Pero eso tiene que llegar a un equilibrio entre el valor y pues el valor, el momento en que el Bitcoin sí, lo que pasa es que hay una adopción, ¿no? Entonces, si hay una adopción creciente, el precio crece, entonces motiva a mineros a minar y gastar más energía, pero si digamos que estuviese ya en una fase estable, pues entonces no habría ninguna motivación, de hecho, para gastar más dinero en minar, porque lo que va a pasar es que si hay más competición entre los mineros y se gasta más energía, pues gastas más de lo que produces, de lo que valen los bitcoins que vas a crear. Entonces, lo que ocurre es que actualmente no estamos en una fase de equilibrio, estamos en una fase de adopción. ¿Eh? Entonces, sí. No, voy a coger 20 minutos más porque... Los bloques. Bueno, pero los bloques siguen una ley exponencial y no sabes nunca cuándo se validan. Yo he visto bloques que tardaban 1 hora en validarse. Como queráis, ¿eh? 2 bloques. Sí. A mí lo que me sugiere Sí. el sellado del tiempo Sí. es el reloj de péndulo que hay en casa de mis padres. Sí. Y es que siempre se adelanta. Entonces todos los bloques tienen un regulador. Bueno. Los 2016 bloques, que son, digamos, el tiempo que Para ajustar la dificultad. Sí. la potencia Bueno. computacional. Claro, todo eso, para un matemático, todo eso como entra en la coctelera. Bueno, a ver, lo que ocurre es que, a ver, se podría utilizar Bitcoin sin ajustar la dificultad, salvo, hay un problema, porque claro, el problema es que cada vez hay más potencia de cálculo, porque hay una adopción mayor, el Bitcoin vale más, entonces hay un incentivo para minar, el hash rate es mayor, y si no ajustamos la dificultad, pues los bloques en vez de validarse cada 10 minutos, se validarían cada 5, cada 1, cada segundo, y entonces tenemos un problema. Hay un tiempo de latencia de la red. La red se sincroniza.
y la red no se sincroniza instantáneamente. Entonces, por eso Satoshi puso un ajuste de la dificultad. Pero eso es algo temporal. En el momento en que llegue un régimen estable no hará falta. Claro, porque en el momento que llegue un régimen estable, pues bueno, pues podrá variar un poco, pero no podrá variar brutalmente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos viviendo ahora mismo es el régimen de crecimiento exponencial de todo el sistema monetario Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, vemos cosas que a la larga no... De hecho, el ajuste de dificultad plantea diferentes problemas, pero bueno, no tengo tiempo de hablar de ellos, pero a lo mejor entre birras podemos hablar. Bueno, entonces hay una forma fuerte de la conjetura teorema anterior, es que de hecho no hay ningún protocolo que pueda establecer un reloj sin un aporte de energía, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es tiempo y energía, a ver, en física se llaman variables conjugadas, en mecánica hamiltoniana. Si queréis, están relacionadas. De la misma manera que la posición y la velocidad o el impulso están relacionados, pues el tiempo y la energía están relacionados. Entonces, si queréis, es complicado porque el tiempo no se entiende bien. El tiempo se extiende, el tiempo es una coordenada en mecánica relativista y el tiempo en mecánica cuántica, pues hay un problema, porque no tiene la misma estructura que las otras variables de posición, para las cuales hay, digamos, operadores, y para el tiempo se sabe que no puede haber. Bueno, eso le preguntáis a ella. Que lo explique. Bien, entonces, bueno, sí, bueno, esto igual puedo pasar, es una fricada, pero cuando hablamos de blockchain, de hecho, incluso los sistemas que no parecen blockchain son blockchains, pueden formularse como blockchains. Incluso un tangle, un tangle es un árbol de transacciones. Podemos hacer una blockchain. Simplemente hace falta hacemos una foto cada vez que cambia. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que están ligadas criptográficamente y tenemos una blockchain, de hecho. O sea que, entonces, ¿qué? Lo mismo. Tú haces una foto cada vez que cambia. Entonces, lo bueno de la blockchain es que es una base de datos, algo más que es una base de datos. Entonces, lo llamo blockchain universal. Bueno, si queréis paso un poco sobre el tema. Pero una base de datos no tiene el registro de su historia, de sus modificaciones. La blockchain lo tiene, ¿de acuerdo? Tenemos todo el registro de todas las modificaciones que se han hecho. Entonces, cuando tengo una dirección Bitcoin, pues puedo leer si ha tenido Bitcoin, si no ha tenido. Al final, lo que nos hace falta es saber lo que se llama los UTXO, ¿de acuerdo? Donde las direcciones que tienen Bitcoin y que podemos gastar. Las otras, en teoría, las podemos olvidar, pero es importante que estén ahí porque permiten retrasar el camino que han seguido los bitcoins desde su origen, los satoshis, ¿de acuerdo? Hay todo un procedimiento que no todas son importantes, lo que se llama un trimming de la blockchain. Bien, no voy a hablar de ello, pero esencialmente tenéis una noción de blockchain. Bueno, entonces, aquí es donde quiero insistir que la seguridad de la blockchain depende de una criptomoneda. Entonces, ¿por qué depende de una criptomoneda? Es un resultado, es un recíproco de transparencia, que cualquier blockchain con prueba de trabajo, y hasta ahora las que son descentralizadas necesariamente necesitan una prueba de trabajo, necesita una criptomoneda. ¿Por qué? La razón, si lo pensáis, no es tan complicada. La seguridad se basa en esta prueba de trabajo. Profundizaremos esto un poco más. Entonces, los mineros que están minando tienen que ser compensados, están gastando energía. En fin, pues al principio la gente era altruista, el Bitcoin no valía nada, pero también era un juego. Pero bueno, ahora estamos hablando de muchos millones de gasto de energía, nadie lo va a poner millones de forma altruista. A ver, está ahí para hacer un negocio. Y la compensación no la puede dar un banco central o una empresa. La compensación tiene que tener un origen descentralizado. Eso es lo sutil. Es decir, es toda una serie de equilibrios que existen en Bitcoin que es algo mágico. Entonces, los mineros van a recibir un token, algo que tiene valor, que van a poder vender o cambiar. Y de esa manera, al ser compensados, van a poder cambiarlo por dinero, euros o con el que pueden pagar su energía. Entonces, ese token tiene que tener un valor fuera del sistema, porque la energía la estoy trayendo fuera del sistema y mi proveedor de energía va a querer que le pague
en algo que a lo mejor no es la criptomoneda que la que estoy utilizando. Pero el pago en sí tiene que estar descentralizado y tiene que estar hecho en criptomoneda. Y puede ser una criptomoneda propia, esa blockchain, o puede ser otra que exista, ¿eh? Pero tiene que ser algo descentralizado. Y bueno, pues eso. De hecho, el pago está regulado por un smart contract. La Coinbase Transaction de cada bloque, lo que se les paga a los mineros, es un smart contract. De un tipo es una transacción particular, donde no tiene un origen. Los bitcoins son nuevos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es que blockchain sin moneda no tiene sentido. Entonces, claro, cuando se habla de blockchains privadas entre unos bancos, eso no tiene token, no tiene hash rate, tiene 4 nodos o 7 nodos como tenían en bueno, no es. Algunos bancos que decían que tenían una blockchain y luego tenían 7 nodos ahí en una sala. Bueno, que para hacer experimentos y jugar bien, pero y para luego pues sacar en los periódicos que tienen una blockchain, como Carrefour, que dice que tiene una blockchain para trazar los pollos. Joder, es que te traca, pero bueno. En fin, en la prensa hemos leído cosas peores. Bueno, y cosas mejores, ¿eh? En fin, modestia aparte, yo fui de los primeros a escribir sobre Bitcoin en el año 2013, en la sección de tecnología del País, y como era una fricada me dejaban escribir. Luego cuando empezaron a escribir burradas los economistas en la sección de economía ya no me lo permitieron, pero bueno. Porque ahí tenían que decir que si era el dinero de la droga, del blanqueo de dinero, que si éramos todos mafiosos, bueno. Bien, pasemos. Vulnerabilidades de la Proof of Stake. Claro, es muy loable, decir, y ecológico, pues no queremos gastar tanta energía y tiene un sentido intentar encontrar otro sistema de manera que no quememos energía. Problema es que no hay solución al problema de los generales bizantinos con una Proof of Stake. Entonces, cuando Irving de MaidSafe me dice que su cosa funciona, digo, bueno, dame una demostración del problema de generales bizantinos. Me la promete hace 2 años y no me la da. No hay solución al problema de los generales bizantinos sin quemar energía a día de hoy. Y tenemos razones para pensar que no puede haberla, ¿eh? Bueno, nunca se puede decir nunca la habrá, porque se podría modificar mucho los sistemas de manera que, o se podría optimizar sobre todo, optimizar la energía que se utiliza, eso es cierto. Pero es un hecho. Entonces, cuando estamos hablando de Proof of Stake, tiene vulnerabilidades conocidas. Entonces, hay una vulnerabilidad que se llama Nothing at Stake. A mí no me cuesta nada, así como me cuesta minar una blockchain alternativa para invalidar transacciones o bloques, porque voy a pagar en energía. Cuando yo estoy haciendo una Proof of Stake, entonces la Proof of Stake, para los que no sepan, es que basan la validación en la cantidad de tokens que uno tiene. Está bien porque los tokens es algo descentralizado, ¿no? Entonces, pues hay un sistema de lotería donde determina un poco con el peso que corresponde a los tokens que se tiene, o lo viejos que son estos tokens. Entonces, la primera moneda con Proof of Stake fue Next, no sé cómo se dice en español, pero NXT, ¿de acuerdo? Luego también había Pepecoin, en fin, que según la cantidad de monedas que tenías, pues, bueno, tenías... En fin, problema es que tú tienes monedas, si tienes monedas no te cuesta nada minar en blockchains alternativas y no hay penalización por el coste de la energía. Tampoco tiene... A ver, hay un problema. Hay un problema ya en Bitcoin, que Satoshi no se dio cuenta. Y es que lo que es importante no es la longitud de la blockchain, sino la cantidad de trabajo empleada en la blockchain. La complejidad que está incluida, o si somos matemáticos, digamos, la profundidad de Bennett que tiene la blockchain. Pero si queréis, al principio se pensaba que era simplemente la longitud, hasta que un tío se dio cuenta, dice, bueno, pues si ahora cojo el bloque Génesis y me pongo a minar con dificultad mínima, puedo crear una blockchain mucho más larga donde pongo las transacciones que me da la gana y me atribuyo todos los bitcoins. Y la lanzo en la red y los nodos la adoptan, porque es más larga. Entonces, la forma de corregir eso fue decir, no, voy a mirar no solamente el número de bloques, pero con qué dificultad se ha minado. Y voy a sumar todo el trabajo que se ha utilizado, ¿de acuerdo? Esa es la buena forma de hacerlo.
problema es que en una Proof of Stake, si alguien ha tenido muchas coins en el pasado, puede crear su propia blockchain y reemplazarlas si existen. Bueno, hay una condición, es que tiene que tener o ha tenido muchas coins en el pasado, pero el ataque lo puede hacer en cualquier momento, 10 años más tarde. Entonces, bueno, mientras no vale mucho, no hay mucho interés, vale, pero a lo mejor dentro de 5 o 10 años, si esa blockchain se desarrolla, pues hay un interés en sabotearla o en chantajear a toda la comunidad de esa manera. Y en XT, en Next, pasó exactamente eso. Sí, y por eso tuvieron que poner un tío que decidía qué nodos tenían la blockchain correcta. Claro, es que no hay otra manera. Sí, correcto. Aquí lo digo. La única manera que se conoce de parar estos ataques es pues, aumentar el grado de centralización. Entonces, bueno, después de POS se ha formulado DPoS, que es Delegated Proof of Stake, donde hay unos nodos que tienen más poder que otros, ¿de acuerdo? Exacto, entonces ya la red no es homogénea. Y no queremos eso, o sí que lo queremos. A ver, yo no soy talibán, el que quiera eso, pues que se meta en eso, ¿vale? Pero bueno, sabiendo que el momento en que haya mucho interés o un gobierno decida chapar el sistema, no es lo único que tiene que controlar, no tiene que controlar miles de nodos en ordenadores personales de miles de usuarios, solamente tiene que controlar una docena de nodos, o a lo mejor un centenar de nodos, de masternodos, controlados por gente bien identificada. ¿De acuerdo? Y eso es mucho más fácil. ¿Hay una pregunta por ahí? Realmente Proof of Work está tendiendo socialmente a ser un protocolo de consenso delegado, por la centralidad. Sí, bien, correcto. Hoy en día, Hay una centralización. A ver, los sistemas completamente homogéneos no existen. Eso, recordaba el otro día, Sí, pero por ejemplo en Bitcoin Sí. las cuatro principales pools mineras ya suman más de la mayoría de correcto, 59%. correcto, pero eso es inevitable. De la misma manera que no existe una economía donde la riqueza sea homogénea, y eso ya lo explicó Pareto hace 150 años. Para salir de un pool es solo una orden y sales de un pool, pero para salir de un delegated proof of stake tienes que esperar a la siguiente votación. Bueno, pero Sí, distribución- pero lo que está diciendo es que incluso en Bitcoin, a ver, una cosa es descentralización y otra cosa es uniformización. Entonces que haya mineros más potentes que otros es inevitable. A ver, simplemente porque la riqueza atrae riqueza. Es mucho más. Es decir, pero a ver, tú invirtiendo ganas dinero proporcionalmente al dinero que tienes. Entonces, los sistemas, estas distribuciones de riqueza, siguen lo que se llama una ley de Pareto. Entonces, cuando trazamos el histograma, la cantidad pues por ejemplo, en la riqueza, pues tú miras la fortuna de las diferentes franjas de fortuna y eso decrece con una ley de potencia. Es una ley de tipo Pareto. Entonces, típicamente se dice que, bueno, pues 20% de la población pues acapara 80% de los recursos, y cuando miramos ese similar, cuando miramos ese 20%, ocurre lo mismo dentro de esa categoría, ¿de acuerdo? Sí, no, pues quiero decir, eso depende del exponente de Pareto, pero es el mismo fenómeno, y eso es inevitable. Incluso, y realmente no tiene que ver, no hay que confundir descentralización con homogeneización. Eso no se va a poder evitar. Ahora, estoy de acuerdo que puede haber un problema cuando la gran mayoría de los recursos se concentran en muy pocas manos. Y entonces es el problema del ataque del 51%. Entonces eso es lo que hay que evitar. Realmente el otro no se puede evitar que todo el mundo tenga la misma potencia de cálculo y eso va a ser imposible. Porque a alguien se le va a ocurrir, dice, bueno, pues en vez de minar con... Sí, y luego gente que tiene mejores ideas, que optimiza el algoritmo y lo hace de forma secreta, o que descubre que con las GPAs se mina más rápido que con las CPUs. Bueno, ¿de acuerdo? Pregunta ahí al fondo, ¿sí? ¿Había una pregunta allí? Usted no. Pensaba que había una pregunta. Bien, entonces, bueno, esas son un poco las vulnerabilidades de las Proof of Stake. Bueno, entonces lo que quiero insistir es esto, que está en pequeñito, pero una medida de la descentralización es la homogeneidad de la red, en el sentido que todo el mundo tiene los mismos derechos en las mismas
obligaciones, lo cual no significa que todo el mundo tiene el mismo poder. ¿De acuerdo? Es como dicen en Francia, pues eso, liberté, égalité, fraternité, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues égalité, pero no quiere decir que todo el mundo seamos iguales, quiere decir, los hay más altos, más bajos, más tontos, más bajos, más gordos, a ver, pues ya está. Pero bueno, que en el fondo todo el mundo tiene las mismas oportunidades, en el sentido... Sí, igualdad ante la ley. Y entonces hay una ley, que es el protocolo, y el protocolo no juzga si tú... Lo que te juzga es la energía que aportas, pero no te impide aportar más energía. Y no hay forma de controlarlo, porque realmente tú puedes lanzar un ataque civil si tienes muchos recursos y estás dispuesto a pagar la energía que eso necesita. Lo importante es que cueste. Entonces, cuando alguien quiere sabotear la red, que le cueste, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Sí. Sí. Correcto. Ahora, eso se soluciona de un plumazo. Solo hace falta variar una pequeña línea de código donde cambias el hash por una función o mejor, cambias un poquitín la estructura del bloque, de la cabecera del bloque, y ahí pueden tirar todos los ASICs a la basura. De hecho, uno de los problemas de la adopción de SegWit fue eso, que de hecho, bueno, los desarrolladores fueron muy meticulosos en no cambiar la estructura de la cabecera del bloque, porque eso destrozaba completamente los ASICs. Entonces, no sé si sabéis cómo funciona SegWit, pero las firmas van aparte. Entonces, para que no se pueda falsear, hace falta un testigo. Digamos que haces un hash, un árbol de Merkle, entonces tienes un hash, y lo natural hubiese sido meterlo en la cabecera de bloque como se hace para el hash de las transacciones. Pero lo metieron en el campo que queda en la Coinbase, para no tocar la cabecera. ¿De acuerdo? Ahora, lo que pasa es que algunos mineros utilizaban esa Coinbase sin datos y perjudicaba a lo que llaman, bueno, un algoritmo optimizado que se llama SigBoost, ¿de acuerdo? Y eso paró un poco la adopción. Pero ahora, hay que tener cuidado porque, bueno, los mineros pueden bloquear hasta cierto punto. En el momento que comienzan a calentar a la gente y a cabrear a la gente, al cabo de un año siguen bloqueándolo, pues se llama UASF. Pues la gente puede decidir cambiar el protocolo como le dé la gana. Y se pueden quedar minando, hay un fork que nadie quiere, o que nadie va a transmitir. O pueden decidir hacer Bitcoin Cash, Bcash. ¿Y qué? ¿Cómo? Claro. Tú eres libre de hacer un fork. Tú eres libre de hacer un fork. Ahora, lo que pasa, claro, depende de lo que aportes. Entonces, si piensas que, por ejemplo, hace falta bloques más grandes y no puedes hacerlo de otra manera, pues muy bien, muy legítimo hacer un fork. Sí. No, los forks, yo no soy nada negativo. A mí los forks me parecen muy sanos. Porque hay una discusión, un conflicto en la red, pues cada cual pues va por su lado. Pues muy bien. Allá, bueno, tú vas con tu fork con bloques grandes, yo continúo mejorando el protocolo con SegWit y la Lightning Network, y el mercado decidirá. Y tú tienes un pool de minado controlado por un tío, y yo, dentro de lo que cabe, Bitcoin no es ideal, pero no está controlado por un tío, ¿de acuerdo? Pues cada cual decide lo que quiera. Sí, y Bitcoin Cash, por uno. No, pero bueno, quiero decir, no, por 4 no te creas, no pueden hacer lo que quieren. Y se han dado cuenta hace tiempo. Bitcoin Cash está descentralizado. No tanto como Bitcoin. La minería no. Perdona, la minería no. Se sabe perfectamente. No, bueno, el resto sí, pero a ver, no pasa nada. Si de hecho Bitcoin Cash no tiene ningún interés, no sé por qué hablo de ello, porque en el fondo, en el fondo, si tuviese un interés, tendrían un competidor en el minado, pero como nadie va a minar eso, que sabe que el valor, pues como muchas altcoins, en fin, lo que llevamos tiempo ya hemos visto bastantes, pues bueno, un altcoin más, muy bien, no pasa nada, así que cada cual que mine lo que quiera, como si quiere minarlo con papel y lápiz. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Bien, a ver, bueno, voy a ir un poco rápido, que si no se nos acaba el tiempo y no tenemos tiempo para birras, que es lo importante. Double Speed Attack. Quiero hablar de seguridad de Bitcoin. Entonces, como os decía, el problema de Nakamoto, los generales bizantinos, está destinado a evitar que haya dobles gastos. Entonces, dobles gastos es
utilizar los mismos bitcoins para enviarlos a dos direcciones, o si queréis, los envío a una dirección de pago de un servicio y a continuación invalido esa transacción enviándolo a una dirección propia. Esto, bien, claro, esto la gente lo sabe, ¿no? Entonces, enviáis un pago y van a esperar a que la transacción esté confirmada para dar ese servicio o enviaros eso que habéis comprado. ¿Cuántas validaciones hacen falta? Es el problema. El problema de la blockchain es que los bloques no están escritos en mármol. Entonces quiere decir que tú puedes tener un bloque validado, pero puede ser que quede huérfano. Es decir, que venga otro bloque, si hay alguien que ha minado otro bloque competidor en una competición, o incluso hay alguien que puede ser un selfish miner, que ha validado bloques, que los ha guardado y luego los suelte para invalidarlos. Eso es posible, de acuerdo con el protocolo. Otra cosa es que sea rentable. De selfish mining no voy a hablar de selfish mining, pero que sepáis que los artículos que hay en la literatura actual no son correctos en realidad. Pero bueno, en fin, quiere decir que, bueno, lo que os decía, que hay bastante literatura que es un poco incorrecta. Bien, correcta, es decir, que lo que pretenden no es cierto, pero bueno. Entonces, precisamente con mi colaborador Cyril intentamos un poco limpiar un poco los temas y ver qué realmente, en fin, qué ataques son posibles. Entonces, el primer ataque considerado por Nakamoto en su artículo es el de un ataque de doble gasto. Y entonces, aquí esta es la sección del artículo de Nakamoto donde habla de este doble gasto. Esto me llamó la atención la primera vez que lo leí porque digo, este tío no es matemático porque esto no lo escribe así. Pero bueno, ¿qué? Tampoco. Alguien especialista en estadística y probabilidades no lo escribe así. Este tío es informático de la forma que escribe esto. O ingeniero. Puede ser un ingeniero, puede ser un informático, pero bien, no pasa nada. Quiere decir que, de hecho, lo que dice no es incorrecto. Lo único que dice es que hace una aproximación que está por aquí, que es abusiva. Bueno, pues para analizar el problema, supone que en el caso de que haya un doble gasto, entonces tienes un minero que intenta hacer el doble gasto, y entonces la transacción se ha validado, pero intenta validar más bloques para anularla, ¿de acuerdo? Y entonces está suponiendo que el resto de la red está validando los bloques cada 10 minutos. Lo cual solo es cierto en media, pero en realidad no es estrictamente cierto. Cada 10 minutos no se valida un bloque. Se valida con una cierta probabilidad. Entonces, la ley de validación de bloques sigue una ley exponencial. Entonces, bueno, si lo haces bien, precisamente lo que encuentras es diferente. Encuentras la probabilidad correcta, que no es esta que da Satoshi. Y es lo que hicimos con Cyril Gruspan. Sí, entonces ahora os doy las referencias. De hecho, sí, por ahí si buscáis en internet, a la gente le gustó. Tenéis ahí. Entonces, aquí tenemos el teorema, lo podéis encontrar en Archive. Archive es el servidor de preprints, o vais a mi página web de también. Entonces, calculamos exactamente la probabilidad. Entonces, a ver, aquí hay fórmulas, no tenéis por qué entenderlas. Si queréis, es bonito porque utiliza funciones especiales, clásicas, y entonces en este caso la función beta regularizada incompleta, que es esta. Si sabéis integrales, sabéis lo que es. La función gamma es la función gamma clásica dada por una integral. Si no sabéis lo que es, no os preocupéis. Si queréis, tenéis una fórmula precisa con funciones especiales y podéis hacer una tabla de las probabilidades. Y esto da una divergencia sobre los cálculos de Nakamoto. Entonces, un corolario importante, que eso lo habéis leído todos, es que la probabilidad de invalidar una transacción decrece exponencialmente con el número de confirmaciones, ¿de acuerdo? Y eso es lo que afirma el artículo de Nakamoto de forma empírica, porque hace el cálculo numérico, bueno, pues dice eso, lo afirma, pero no lo demuestra ciertamente el artículo. Aquí lo podemos demostrar, tenemos una fórmula y podemos demostrar que es cierto. Y esta es la velocidad a la que decrece. Tenéis aquí pi, pi es 314, tal, es una fórmula bonita. Cuando z es el número de confirmaciones, entonces y p es la probabilidad de doble gasto, decrece de esta manera. Entonces, a ver, si queréis os explico un poco esta fórmula, no es tan complicado. P y Q, P es la proporción de hash de los mineros honestos y Q de los mineros deshonestos. Entonces pongamos que Q sea 0,1, entonces P es 0,9.
Es 10%, 90%. Entonces, 4PQ, puesto que P más Q es 1, 4PQ siempre es menor que 1. Y es este número S. Entonces, la probabilidad de doble gasto, de que el ataque tenga éxito, decrece como S potencia Z. Si Z es del orden de 10, puesto que S es menor que 1, esto es muy pequeñito, ¿de acuerdo? Y aquí, pues aquí tenemos 1 menos S, ¿de acuerdo? Esto es positivo y también decrece como raíz de Z. Es la fórmula exacta. Asintóticamente funciona así. Para los que seáis, en fin, con perfil técnico entendéis esta fórmula. Pero eso es un teorema, que realmente es por la primera vez que se demuestra este hecho que todo el mundo dice. No, bueno, el nombre siempre lo pones porque es tradicional, ¿no? Lo pones para dar una referencia. Si lo hubiese demostrado otro, pues podría lo otro. Pero bueno, no tiene nombre, tiene el nombre. Tiene el nombre bueno, pues el teorema del asintótico de la probabilidad de doble gasto, ¿de acuerdo? Sí, pues si quieres darle un nombre, en fin, siempre que no sea muy cursi, te lo aceptamos. Pero bueno, el caso es que, bueno, aplicaciones prácticas. Entonces, por ejemplo, Nakamoto estudia el caso en que el atacante tendría una cierta potencia de hash, podría ser el 10% o 20%. Entonces, queremos estar seguros a 99,9% de que no puede haber doble gasto. ¿Cuántas confirmaciones tengo que esperar? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la tabla con el resultado exacto y el resultado de Nakamoto. Entonces, os dais cuenta que, de hecho, al principio, con una potencia de hash del 10%, no hay mucha diferencia. Nakamoto dice que hay que esperar 5 confirmaciones y nosotros lo que encontramos, que es la cantidad exacta, son 6. Pero conforme crece la potencia de hash, hay una divergencia enorme. Si, por ejemplo, un minero o un conjunto de amigos mineros controlan 40% de la red, para estar seguros de que cuando aceptas un pago importante, tiene que ser importante, porque claro, estos mineros están arriesgando a no tener éxito y que les cueste muy caro. Pero normalmente, según Nakamoto, tendrías que esperar 81 confirmaciones y la cantidad correcta es 133 confirmaciones para estar al 99,9% seguros de que no ejecutan un doble gasto. Sí. Pero eso tiene sentido para grandes transacciones. Es una parte fundamental de la seguridad de Bitcoin, pero, en fin, lo hemos estudiado para Bitcoin, pero es completamente análogo en el caso de otras blockchains con diferentes tiempos o potencias de hash, se adaptan las fórmulas perfectamente, siempre y cuando sea una blockchain basada en una proof of work, ¿de acuerdo? Bien. Sí, ¿Iota qué pasa? Sí. Sí, bueno, Ether tiene un algoritmo un poquitín más. Sí, porque a ver, si cogemos el caso más simple, que es Litecoin, ¿no? Litecoin, pues es coger el código de Bitcoin y cambiar 4 líneas y hacer confirmaciones más rápidas. Confirmaciones más rápidas no da más seguridad. Lo que da la seguridad es la potencia de hash. Entonces, en Bitcoin también podemos hacer confirmaciones de 10 segundos si queremos. Pero ¿qué pasa? Que bueno, pues tendrás que esperar 60 confirmaciones, perdón, serían, pues eso, 100 confirmaciones de 10 segundos, bueno, perdón, 600 confirmaciones de 10 segundos para tener la misma seguridad que una confirmación de 10 minutos. Lo que decías de la longitud de la cadena, que no es la... Sí, lo que pasa en las confirmaciones te permite un poco seguir cómo va la evolución de la confirmación, ¿eh? Pero puede ser útil tener más confirmaciones seguidas para estar cada vez más seguro de forma gradual, pero no te da más seguridad en menos tiempo en absoluto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, precisamente, a ver, hay un análisis más fino que no está hecho en Nakamoto y que hicimos. Bueno, no hace falta, bueno, si queréis lo leéis, pero os lo puedo explicar muy rápidamente. Si yo estoy haciendo un doble gasto, la red no valida los bloques cada 10 minutos. Entonces, digamos, yo soy el vendedor, entonces acepto un pago. Y entonces quiero saber cuántas confirmaciones tengo que esperar. Puede ocurrir que la red en ese momento no valide los bloques cada 10 minutos, sino los valide de forma más lenta. Por lo que sea, hay una variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que ocurre es que el número de confirmaciones que tengo que esperar para estar a 99,9% de que no pueden ejecutar el doble gasto depende no únicamente del número de confirmaciones, sino del tiempo que ha pasado. ¿Por qué? Porque si los bloques se han validado por la red más lentamente, el atacante
tiene más tiempo para crear su blockchain alternativa. Entonces ahí ya la cosa es un poco más complicada. Pero entonces hicimos los calculitos, bueno, os doy los resultados, calculamos exactamente la probabilidad. Bueno, si queréis podéis relacionarla esta con la de Nakamoto. Bueno, tenemos un teorema también que da la probabilidad en función. Kappa es el tiempo, la divergencia, kappa igual a 1, es este parámetro, es el tiempo, corresponde al tiempo normal de validación. Y en general kappa no es igual a 1. Entonces tenemos una fórmula precisa, donde sale otra función especial clásica. Y si queréis os trazo las curvas. Entonces si queréis, para diferentes números de confirmaciones, tenéis en función de kappa, que está aquí, el diferente tiempo que tienes que esperar. Bueno, si queréis son pajas mentales de matemáticos, pero que tienen aplicaciones prácticas. Entonces si queréis, por ejemplo, la aplicación práctica, tenemos un articulito que los podéis encontrar en Archive también, donde tenéis las tablas con estas probabilidades, ¿de acuerdo? O sea que no tenéis que saber fórmulas, podéis ir a la tabla y decir, bueno, recibís un pago, estáis mirando cuánto tiempo ha pasado desde el pago, cuántas confirmaciones, y podéis ir a la tabla y os dirá qué probabilidad hay de que un minero con un 20% de la potencia de hash haga un doble gasto, ¿de acuerdo? Pues ya me paro aquí y continuamos en las birras.